Lenguaje y comunicación, género narrativo, tipos de narrador, parte 1. Como sabes, desde tiempos muy remotos, las personas hemos utilizado el lenguaje para contar historias, explicar el mundo que nos rodea y reflexionar sobre él. Contar historias nos permite exhibir una determinada visión del mundo. Hay muchos autores que han contado grandes historias. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, escritor de la novela Cien años de soledad; Homero, que vivió en la antigua Grecia y a quien se le atribuyen textos como la Ilíada y la Odisea; o Miguel de Cervantes, que vivió en el siglo XVI y que escribió la famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sistematizando, podemos decir que el autor de una narración es la persona real que escribe una historia. Pero ojo, no debes confundir el autor real con el narrador de un relato. Veamos el siguiente texto. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Como puedes ver, el autor de este relato, es decir, la persona real que lo escribió, es Edgar Allan Poe, que es un escritor estadounidense del siglo XIX famoso por sus cuentos de terror. Pero, ¿qué sabemos sobre el narrador en este relato? El narrador, en este caso, es un personaje que está dentro de la historia y que supuestamente morirá al día siguiente. Y antes de hacerlo quiere exponer algunos hechos que le han causado terror. Claramente, no es el propio Edgar Allan Poe el que creyó que moriría tras escribir el cuento, sino el personaje ficticio que está narrando. Entonces profundicemos estableciendo una definición acerca del narrador. El narrador es una voz ficticia que cuenta la historia. Es una creación del autor y solo existe en la narración. Mediante lo que cuenta el narrador, el lector se entera de lo que ocurre en la historia, el lugar donde ocurren los hechos, las características de los personajes, etc. A grandes rasgos, hay dos posibilidades para el narrador. La primera posibilidad es que el narrador esté fuera del relato. Esto quiere decir que va a estar describiendo todo lo que ve y lo que sabe sobre los personajes y la historia, pero nunca participa de ella. Esto es lo que conocemos como el narrador heterodiegético. Obviamente en este caso el narrador va a utilizar verbos y pronombres en tercera persona gramatical. Por ejemplo, va a contar algo así como: él fue al supermercado, pensó que odia los porotos y de pronto sonó su celular. ¿Te fijas? Está describiendo a un personaje en tercera persona. La segunda posibilidad es que el narrador narre desde dentro de la historia. Esto significa que va a participar de los acontecimientos que relata. A este narrador lo conocemos como narrador homodiegético. Obviamente, en este caso, va a narrar en primera persona gramatical. Y siguiendo el ejemplo anterior, diría algo así como: yo fui al supermercado y mientras estaba comprando los porotos, sonó mi celular. ¿Captas la diferencia? Estas dos posiciones definen el grado de participación del narrador dentro del relato. Ahora, cuando el narrador está dentro del relato, puede ser omnisciente, es decir, conocer todo lo que hacen y piensan los personajes, o bien conocer solamente alguna de estas cosas. En este caso, es un narrador de conocimiento relativo. Cuando el narrador está dentro de la historia, es decir, cuando narra siendo un personaje, puede que sea un protagonista de la historia, o bien que sea un testigo de algunos acontecimientos. Si te fijas, estos últimos criterios definen el grado de conocimiento que tiene el narrador respecto de la historia contada. Ahora revisemos uno a uno los tipos de narrador. En primer lugar, dentro de los narradores heterodiegéticos, es decir, aquellos que están fuera del relato, tenemos primero el narrador omnisciente. Este narrador sabe todo lo que pasa en la historia, es decir, lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir después.
conoce el interior de los personajes, es decir, no solamente sus acciones, sino también lo que piensan y lo que sienten. Como ya vimos, este narrador va a narrar en tercera persona gramatical. Ahora veamos un ejemplo. Pon pausa al video y lee este fragmento de un cuento de Agatha Christie llamado La muñeca modista. ¿Estás listo? Si te fijas, en este fragmento el narrador cuenta lo que le sucede a Sybil Fox, pero no solamente nos dice lo que hace, sino también aquello que percibe y lo que ocurre en su mente. Este narrador está describiendo lo que le sucede a Sybil Fox y narrando en tercera persona gramatical. Ahora veamos el narrador de conocimiento relativo. El narrador de conocimiento relativo tiene un conocimiento limitado respecto a los personajes. A diferencia del narrador omnisciente, no puede decir qué es lo que piensan o sienten los personajes, es decir, solamente conoce aquello que puede observar. Este narrador narra también, al igual que el narrador omnisciente, en tercera persona gramatical, es decir, nunca se involucra en la historia, nunca narra desde un yo. Ahora pon pausa al video y lee el siguiente fragmento. ¿Estás listo? Si te fijas, es como si el narrador fuera un testigo de las acciones de Iván, pero está fuera del mundo que crea, porque narra en tercera persona y nunca dice algo así como «yo lo vi». Al contrario, se mantiene objetivo. Puede narrar lo que Iván mira o hace, pero no lo que siente o piensa. Por eso recibe este nombre. Tiene un conocimiento relativo de Iván. Ahora veamos los narradores que están dentro del relato. El narrador protagonista es aquel que cuenta su propia historia, por lo tanto va a narrar en primera persona, es decir, diciendo yo hice, yo hablé, yo pensé, etc. Es el personaje principal de la narración, es decir, todo lo que acontece gira en torno a él. Puede hablar de sus pensamientos y emociones, pero claramente no conoce las del resto de los personajes. Es lo mismo que sucede con las personas en la vida real. Yo puedo hablar de mis pensamientos o ideas, pero no puedo saber qué es lo que tú estás pensando en este momento. Este narrador, entonces, solamente narra lo que puede observar y experimentar. Veamos algunos ejemplos. Pon pausa al video y lee el fragmento del cuento de Julio Cortázar, Axolotl. ¿Ya leíste el fragmento? Si te fijas en el ejemplo, el narrador habla desde un yo. Nos está contando su propia experiencia, y esta experiencia consiste en que un día se transformó en un axolotl. Por si no lo sabes, un axolotl es un tipo de anfibio. Te recomiendo que leas este cuento de Julio Cortázar, es muy bueno. Ahora sigamos. El narrador testigo cuenta una historia en la que participa, pero en la que él no es el personaje principal. Él solamente narra algo que puede observar. Y generalmente la historia se centra en otro personaje. Este narrador narra en primera persona gramatical, es decir, habla desde un yo, porque está dentro de la historia. Lee el siguiente fragmento pausando el video. ¿Ya lo leíste? En este ejemplo, el narrador cuenta la historia de Santiago Nazar, que es otro personaje. Sobre él dice que él se levantó a una hora determinada, incluso sabe lo que había soñado. Pero después nos damos cuenta que esto lo sabe gracias a que su mamá se lo contó 27 años más tarde. Si te fijas, en frases como me dijo, nos podemos dar cuenta que la persona que está narrando está dentro de la historia. En este fragmento casi no sabemos nada del narrador, solamente sabemos lo que le sucedió a Santiago Nazar. Por eso sabemos que el narrador está siendo testigo de los acontecimientos de alguien más. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, ve los siguientes videos. Muchas gracias. Sigue estudiando con aprendolibre.com.